Hay una oración que nadie quiere hacer, pero muchos han pensado. No se dice en voz alta en la iglesia, no se escribe en estados, no se confiesa en público. Pero en noches de silencio sale desde lo profundo del alma. Dios, ¿por qué no lo evitaste? Porque oraste, y aún así se fue. Creíste, y aún así se cerró. Confiaste, y aún así lo perdiste. La relación que pensabas que era para siempre, terminó. El trabajo que creías que Dios te había dado, se cayó. La oportunidad que veías como respuesta, desapareció. Y lo peor no fue perderlo. Lo peor fue que Dios no lo detuvo. Eso es lo que duele. No es la pérdida, es el silencio de Dios en medio de ella. Y ahí aparece un pensamiento que asusta admitir. ¿Y si Dios me falló? Pero escucha esto con toda tu atención. Hay momentos donde el amor de Dios no se ve como bendición, se ve como pérdida. Tú ves puertas cerradas. Dios ve peligros que no imaginabas. Tú ves que algo se rompió. Dios ve algo que te habría roto a ti. Hay pérdidas que no son derrota, son rescates disfrazados. Pero el rescate no se siente como rescate, se siente como abandono, se siente como silencio, como confusión, como preguntas sin respuesta. Porque cuando Dios protege, no siempre explica. Y mientras tú lloras lo que se fue, Dios agradece que no viviste lo que venía después. José perdió libertad, familia, estabilidad, reputación. Pero esa caída lo llevó al lugar donde salvaría miles de vidas. David perdió seguridad, casa, tranquilidad. Pero esa persecución formó el corazón del rey que Israel necesitaba. A veces Dios no te está quitando algo porque no te ama. Te lo está quitando porque sabe lo que ese camino iba a hacer contigo. Este mensaje no es para quien todo le está saliendo bien. Es para quien siente que perdió algo importante y todavía no entiende por qué Dios no lo impidió. Tal vez fue una persona, un proyecto, una oportunidad, un plan que soñaste por años. Y desde entonces vives con una pregunta clavada en el pecho. ¿Dónde estaba Dios cuando eso se cayó? Hoy vas a entender algo que puede cambiar tu forma de ver tus pérdidas. Vas a descubrir que hay momentos donde la misericordia de Dios no se siente como ayuda, se siente como ruptura. Pero si no se hubiera roto ahí, se habría destruido más adelante. Quédate hasta el final, porque lo que hoy ves como pérdida podría ser el acto de protección más grande que Dios ha hecho por ti. Y cuando lo entiendas, tu dolor empezará a tener sentido. José tenía un sueño de Dios. No era ambición, no era capricho, era promesa. Dios le mostró algo grande sobre su futuro, propósito, influencia, impacto. Pero lo que vino después no se parecía a una promesa, se parecía a destrucción. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, le quitaron su casa, su familia, su identidad. Imagínalo esa noche, el favorito de su padre, durmiendo encadenado como esclavo. ¿Dónde estaba Dios ahí? José pudo pensar, Dios me mostró un sueño y luego me quitó todo. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Dios no estaba destruyendo su vida. Dios estaba moviendo su vida. No hacia abajo para humillarlo, sino hacia el lugar exacto donde su destino se cumpliría. Si alguna vez sentiste que tu vida dio un giro que no entendiste, escribe en comentarios, Dios aún está guiando mi camino. Eso no es motivación. Es fe cuando no ves el mapa completo.
Después de la esclavitud, vino algo peor: falsa acusación, injusticia, cárcel. José no solo perdió libertad, perdió reputación. La gente pensó que era culpable. Nadie salió a defenderlo. Nadie oró por él públicamente. Y otra vez, parece que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios no significa ausencia, significa proceso invisible. La cárcel de José no era castigo, era entrenamiento para gobernar. Porque no puedes dirigir una nación si no aprendiste a confiar en Dios cuando nadie cree en ti. Muchos quieren la posición, pero no soportarían el proceso. José no estaba siendo abandonado, estaba siendo preparado. Si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora a Disciplina y Fe. Aquí no venimos a entretener, venimos a formar creyentes que resisten el proceso. Y aquí está la revelación que cambia todo. Si José no hubiera sido traicionado, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado injustamente, no habría estado en la cárcel. Si no hubiera estado en la cárcel, no habría conocido al copero. Y si no conocía al copero, nunca llegaba al palacio. Lo que parecía caída era dirección divina disfrazada. Dios no lo estaba alejando de su propósito, lo estaba moviendo exactamente hacia él. Y tú puedes estar viviendo ahora mismo una temporada que no tiene sentido, pero que te está posicionando donde tu destino necesita que estés. Quédate hasta el final, porque vamos a ver cómo aplicar esto a lo que tú perdiste y por qué esa pérdida podría estar alineándote con algo mayor que todavía no ves. Hay una diferencia enorme entre castigo y redirección. Pero cuando estás en medio de la pérdida, todo se siente igual. Se siente como rechazo, como silencio, como si algo se hubiera roto sin explicación. Pero el castigo te aleja de Dios. La redirección te acerca. Cuando Dios corrige, sientes condenación. Cuando Dios redirige, aunque duela, sientes su presencia. José perdió todo, pero nunca perdió la comunión con Dios. La Biblia dice que Dios estaba con José en la casa de Potifar y también en la cárcel. Eso es clave. La prueba de que Dios no te abandonó no es que todo salga bien, es que su presencia sigue contigo, aunque todo se vea mal. Si en medio de lo que perdiste aún sientes que Dios no te ha soltado, escribe: Dios sigue conmigo, porque esa es la señal más fuerte de que no estás siendo castigado, estás siendo guiado. Otra señal de redirección divina es esta: lo que se cerró te dolió, pero también te salvó de algo. A veces miras atrás y dices: si eso hubiera seguido, yo estaría peor. Hay relaciones que parecían amor, pero te estaban vaciando por dentro. Hay trabajos que parecían oportunidad, pero estaban drenando tu fe. Hay caminos que parecían progreso, pero estaban alejándote de tu propósito. Dios no solo ve el presente, ve las consecuencias futuras. Y muchas puertas que Él cierra son misericordia preventiva. No todo lo que se pierde es derrota. Algunas cosas se van porque no podían acompañarte a donde Dios te lleva. Si este mensaje te está abriendo los ojos, dale like ahora. Ese gesto ayuda a que este mensaje llegue a alguien que hoy está viviendo una pérdida y no entiende por qué. Y aquí viene la señal más profunda. Cuando Dios redirige, te quita apoyos humanos para enseñarte dependencia divina. José perdió familia, pero aprendió a depender solo de Dios. David perdió estabilidad, pero aprendió a confiar en la voz de Dios en el desierto. Cuando todo lo externo se cae, lo interno empieza a construirse. Porque hay niveles de fe que no se desarrollan en comodidad, solo en incertidumbre.
Si todo estuviera estable, no buscarías a Dios con esa intensidad. Pero en la pérdida, tu oración se vuelve real, tu fe se vuelve profunda y tu carácter se forma. No estás siendo destruido, estás siendo despojado de lo que no podía entrar contigo a tu próxima temporada. Quédate, porque ahora vamos a ver qué hacer mientras atraviesas esta redirección para no quedarte estancado en el dolor. Cuando Dios redirige tu vida, hay una reacción que puede arruinar todo el proceso: la amargura. José pudo haberse llenado de odio contra sus hermanos, contra la injusticia, contra la mentira que lo llevó a la cárcel. Tenía razones, tenía heridas reales, tenía recuerdos que dolían, pero la amargura habría detenido su destino. Porque el dolor puede ser parte del proceso, pero el resentimiento nunca es parte del plan de Dios. La amargura te deja atado al lugar donde te hirieron, y Dios te está moviendo hacia otro lugar. Mientras tú repites lo que perdiste, Dios está preparando lo que viene. Si alguna pérdida te ha llenado de preguntas, pero decides no endurecer tu corazón, escribe: Señor, guardo mi corazón, porque proteger tu corazón es proteger tu futuro. Lo segundo que debes hacer es esto: sigue siendo fiel donde estás, aunque no entiendas por qué estás ahí. José no dejó de servir en la casa de Potifar, no dejó de interpretar sueños en la cárcel, no dejó de hacer bien lo que tenía delante. Muchos quieren salir del proceso, pero descuidan el lugar donde Dios los tiene hoy. Y eso retrasa lo que viene después. La fidelidad en lugares pequeños abre puertas grandes. Si José hubiera dicho: no hago más nada, Dios me falló, nunca habría llegado al palacio. Tu temporada actual puede no parecer tu destino, pero sí puede ser la puerta hacia él. Si este mensaje te está ayudando, suscríbete ahora. Disciplina y fe es para creyentes que no se rinden cuando el proceso se pone difícil. Y aquí está la tercera clave. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Cuando algo se rompe, quieres huir, cambiar, cerrar todo, alejarte. Pero los momentos de dolor no son buenos consejeros. Dios no cambia tu dirección por impulsos, la cambia por propósito. José no sabía cuándo terminaría su temporada, pero no se movió por desesperación. Esperó. Y cuando llegó el momento, no fue una puerta pequeña, fue el palacio. Quédate, porque a continuación vamos a ver cómo Dios convierte las pérdidas en posicionamiento y por qué tu temporada actual puede estar más conectada con tu destino de lo que imaginas. Hay algo que nadie ve mientras estás perdiendo. Dios está creando en ti algo que no habría nacido en comodidad. José no aprendió a gobernar en el palacio, aprendió en la presión. Aprendió a interpretar sueños en la cárcel. Aprendió a administrar en la casa de Potifar. Aprendió a depender de Dios cuando nadie lo defendía. Lo que parecía retraso era formación, porque hay capacidades espirituales que solo nacen cuando todo lo externo se cae. Paciencia, discernimiento, humildad, carácter. Eso no se construye cuando todo sale bien. Se forma cuando sigues creyendo, aunque no entiendes. Si estás en una temporada difícil, pero sientes que algo en tu interior está creciendo, escribe: Dios me está formando, porque lo que Dios desarrolla en ti vale más que lo que te quitó. Lo que perdiste no solo te dolió, te hizo más fuerte, te hizo más sensible a la voz de Dios, te hizo menos dependiente de personas, te hizo más consciente de lo que realmente importa. Antes tal vez confiabas en lo estable,
Ahora confías en lo eterno. Antes tu fe era teoría, ahora es experiencia. José llegó al palacio con algo que nadie más tenía: procesos vividos. No solo conocimiento, no solo talento, carácter probado. Y el carácter probado es lo que sostiene la bendición cuando llega. Dios no te está quitando cosas por crueldad, está quitando apoyos temporales para darte una base espiritual permanente. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu vida, dale like. Ese gesto ayuda a que alguien que hoy está viviendo una pérdida entienda que no todo está perdido. Y aquí viene la revelación poderosa. Las pérdidas no solo te forman, te posicionan. Si José se quedaba en casa de su padre, nunca llegaba a Egipto. Si no pasaba por la cárcel, no conocería a quien lo conectaría con el palacio. El lugar que parecía final era punto de conexión. Dios usa rupturas como redirecciones, usa finales como transiciones, usa lo que se cayó para colocarte en la ruta correcta. Tal vez lo que hoy te duele es lo que mañana agradecerás, no porque fue fácil, sino porque fue necesario. Lo que hoy parece pérdida puede estar siendo la base de tu próxima temporada. Hay una etapa en los procesos de Dios que nadie celebra. Es la etapa donde no ves resultados, pero tampoco puedes volver atrás. No estás donde estabas, pero aún no estás donde soñabas. Y esa zona intermedia es donde muchos pierden la fe, porque ahí no hay señales claras, no hay respuestas visibles, no hay explicación inmediata, solo incertidumbre. José estuvo años ahí, sin entender por qué su vida dio ese giro, pero hizo algo que cambió todo. No exigió explicaciones, decidió confiar. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu mente quiere entender, tu fe decide avanzar aunque no entienda. Si hoy estás en una temporada que no comprendes, pero decides seguir confiando, escribe: confío aunque no entienda. Confiar cuando entiendes es fácil. Confiar cuando no entiendes es fe madura. Cualquiera puede creer cuando ve puertas abiertas, pero creer cuando todo parece cerrado, eso transforma tu carácter. Dios no siempre te muestra el plan completo, te muestra el siguiente paso, porque si vieras todo, caminarías por lógica, pero cuando no ves, caminas por fe. José no sabía que gobernaría Egipto, solo sabía que Dios seguía con él, y eso le bastaba. La presencia de Dios es más importante que la explicación de Dios. Muchos quieren respuestas, pero lo que necesitan es su cercanía. Si este mensaje está fortaleciendo tu fe, suscríbete. Disciplina y fe es para quienes deciden caminar con Dios incluso cuando el camino no es claro. Aquí está la verdad que cambia la perspectiva. Entenderás después lo que ahora duele. Cuando José miró atrás, vio que cada caída tenía dirección. Pero mientras lo vivía, solo parecía pérdida. Dios trabaja en capítulos. Nosotros solo vemos párrafos. Y mientras tú intentas descifrar la historia completa, Dios te está pidiendo algo más simple. Camina conmigo hoy. No necesitas conocer el destino final para dar el siguiente paso. Solo necesitas confiar en quien te guía. Porque cuando confías en Dios sin entender, tu fe deja de ser emoción y se convierte en relación real. Hay un momento en los procesos de Dios donde algo cambia por dentro. Las preguntas no desaparecen,
pero dejan de dominarte. El dolor no se va de inmediato, pero ya no te controla. Porque empiezas a entender que tu historia no terminó en la pérdida, se está construyendo a través de ella. José pasó de preguntar, ¿por qué a mí?, a descubrir, ¿para quién era todo esto? Su sufrimiento no solo tenía que ver con él, tenía que ver con una nación entera que sería salvada. Y aquí está la revelación. Hay procesos que no son solo para tu crecimiento, son para tu asignación. Dios te permite atravesar cosas que más adelante te darán autoridad para ayudar a otros a atravesarlas. Si alguna experiencia dolorosa en tu vida hoy te está dando sensibilidad para entender a otros, escribe: Dios está usando mi proceso, porque el dolor en las manos de Dios nunca es inútil. Dios no desperdicia heridas, las convierte en puentes. José entendió el hambre porque vivió escasez, entendió la traición porque fue traicionado, entendió la injusticia porque la sufrió. Y cuando llegó al poder, no gobernó con dureza, gobernó con comprensión. Tu proceso no solo te está formando para resistir, te está formando para servir. Porque la autoridad espiritual no nace de títulos, nace de procesos atravesados con Dios. Lo que hoy te rompió por dentro, mañana puede ser la razón por la que alguien no se rinda. Si este mensaje te está mostrando que tu historia tiene un propósito mayor, dale like. Ese gesto puede llevar este mensaje a alguien que está en medio de su noche más difícil. Aquí está el punto donde la perspectiva cambia. Lo que parecía una caída era posicionamiento. Lo que parecía atraso era dirección. Lo que parecía silencio de Dios era construcción silenciosa. Cuando José se reencontró con sus hermanos, dijo algo que revela todo el plan. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa es la frase de alguien que entendió el propósito detrás del dolor. No dijo que no dolió, no dijo que fue fácil, dijo que Dios lo usó. Y eso cambia la historia. Porque cuando entiendes que Dios puede usar lo que te rompió, el dolor deja de ser final. Se convierte en instrumento. Hay un momento en el proceso con Dios donde la lucha interna se cansa. No porque ya entendiste todo, no porque ya no duela, sino porque ya no quieres seguir resistiendo lo que Dios está permitiendo. Ese momento se llama rendición. No es derrota, es descanso del alma. Es cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a entregar el control. José no pudo cambiar lo que le hicieron. No pudo regresar al pasado. No pudo evitar la traición. Pero sí pudo decidir algo poderoso. Confiar en que Dios seguía escribiendo su historia. Y esa decisión cambió su interior, mucho antes de que cambiara su exterior. Si estás en un punto donde ya no entiendes todo, pero decides confiar, escribe: Señor, me rindo a tu proceso. Porque ahí comienza la paz, que no depende de las circunstancias. Rendirse a Dios no es dejar de creer, es dejar de pelear contra lo que no puedes controlar. Mientras peleas con el proceso, sufres dos veces, por lo que pasó y por resistirte a lo que está pasando. Pero cuando sueltas, algo cambia. No desaparece el dolor, pero desaparece la guerra interna. Empiezas a caminar más liviano, empiezas a confiar más profundo, empiezas a ver señales que antes ignorabas. La rendición no apaga la fe, la purifica, porque ya no crees para que todo salga como quieres, crees porque sabes que Dios sigue siendo bueno aunque no lo entiendas. Si este mensaje te está trayendo paz en medio del proceso, suscríbete. Disciplina y fe es un lugar para quienes deciden caminar con Dios, incluso cuando la historia aún no está resuelta. Aquí está la revelación final de esta etapa. Cuando te rindes, Dios empieza a ordenar. Mientras tú luchabas, veías caos.
Cuando confías, empiezas a ver dirección. No porque las cosas cambien de inmediato, sino porque tú cambias por dentro. José no salió de la cárcel el día que se rindió, pero ese día su corazón dejó de estar prisionero, y eso es libertad real. La rendición es el puente entre el dolor y el propósito. No responde todas las preguntas, pero te sostiene mientras Dios termina de escribir la respuesta. Y cuando miras atrás un día, verás que lo que más dolió fue el punto donde más profundamente aprendiste a confiar. Hay cargas que no se resuelven con análisis, se resuelven con entrega, porque llega un punto donde pensar más no ayuda, preguntar más no aclara, revisar el pasado no cambia nada. Y ahí Dios no te pide comprensión, te pide confianza. José no entendió su historia mientras la vivía, pero sí decidió algo poderoso: no amarrar su corazón al dolor. Hay personas que siguen viviendo en un momento que ya pasó, siguen atadas a lo que se fue, siguen conversando mentalmente con pérdidas que ya no pueden cambiar. Pero cuando entregas eso a Dios, ocurre algo invisible. Tu historia deja de ser una herida abierta y empieza a convertirse en un capítulo que Dios puede usar. Si hoy decides soltar a Dios algo que no logras entender, escribe: Señor, te entrego lo que no comprendo. Rendirse a Dios no es dejar de creer, es dejar de pelear contra lo que no puedes controlar. Mientras peleas con el proceso, sufres dos veces: por lo que pasó y por resistirte a lo que está pasando. Pero cuando sueltas, algo cambia. No desaparece el dolor, pero desaparece la guerra interna. Empiezas a caminar más liviano, empiezas a confiar más profundo, empiezas a ver señales que antes ignorabas. La rendición no apaga la fe, la purifica, porque ya no crees para que todo salga como quieres, crees porque sabes que Dios sigue siendo bueno aunque no lo entiendas. Si este mensaje te está trayendo paz en medio del proceso, suscríbete. Disciplina y Fe es un lugar para quienes deciden caminar con Dios, incluso cuando la historia aún no está resuelta. Aquí está la paz que llega con la entrega. No necesitas tener todas las respuestas para tener descanso. Solo necesitas saber que tu historia está en manos de Dios. Y cuando algo está en manos de Dios, no está fuera de control. Está bajo un plan mayor. José terminó viendo el propósito detrás de todo, pero primero tuvo que pasar por la etapa donde solo podía decir: Dios, no entiendo, pero confío. Esa frase transforma el corazón, porque ya no estás intentando dirigir tu historia, estás permitiendo que Dios la termine. Y cuando haces eso, el dolor pierde el poder de definirte. Dios empieza a hacerlo. Si este mensaje habló a tu vida, no fue casualidad. Dios sabía que hoy necesitabas entender que tu pérdida no fue abandono, que tu dolor no fue castigo y que tu proceso no fue un error. Tal vez sigues sin respuestas claras. Tal vez la herida todavía duele. Tal vez lo que se fue aún pesa en tu corazón. Pero ahora sabes algo que antes no veías. Dios no estaba destruyendo tu historia, la estaba redirigiendo. Antes de orar, escribe en comentarios: Dios sigue escribiendo mi historia. Eso no es motivación, es fe activa. Es declarar que tu historia no terminó en lo que perdiste. Padre, hoy vengo delante de ti con un corazón cansado, pero dispuesto a confiar. Hay cosas que no entiendo, momentos que me dolieron, puertas que se cerraron sin explicación, pero hoy decido creer que tú sigues guiando mi vida. Te entrego lo que perdí, te entrego lo que me dolió, te entrego lo que no pude cambiar. Sana las heridas que quedaron,
quita la amargura que pudo haberse formado. Enséñame a ver tu mano donde antes solo veía pérdida. Si este proceso era formación, forma mi carácter. Si era protección, gracias por cuidarme, aunque no lo entendí en su momento. Hoy no te pido explicaciones, te entrego mi confianza. En el nombre de Jesús, amén. Puede que lo que perdiste haya sido lo que te salvó de algo mayor. Puede que el silencio de Dios haya sido su forma de guiarte sin que lo vieras. Y puede que el dolor que viviste sea el puente que te lleve al propósito que aún no conoces. No todas las respuestas llegan en el momento, pero cuando confías, el corazón descansa.